La colección inédita de Albi es una muestra única del arte de Toulouse-Lautrec que recopila la obra más íntima del autor. Es una pieza única. El diamante Topkapi, de 86 quilates y rodeado de otras 49 gemas, se guarda y conserva con la mayor seguridad del mundo en el Museo Topkapi de Estambul. Es una pieza única. La suavidad y sonoridad del violín Stradivarius lo hacen un instrumento único en el mundo. Es una pieza única. La Venus de Milo, obra escultórica única e irrepetible del siglo III a.C., muestra la belleza clásica de la época helenística. Es una pieza única. Como Don Julián, el único puro que gracias a su exclusiva funda Alu Foiled protege y conserva el suave sabor de los mejores tabacos de Sumatra. Mantiene el grado justo de humedad y frescor. Permite llevarlo sin deteriorarse y tener el placer de ser el primero en tocarlo y encenderlo. Los puros Don Julián, por su cuidada elaboración y por su exclusiva funda protectora, son únicos. Como la colección de grandes pintores del Museo del Prado, que en esta segunda edición nos muestra la vida y obra de Fortuny y Rosales, dos pintores españoles muy diferentes que dejaron tras de sí un buen número de obras extraordinarias. Fortuny, entusiasmado por la expresión de los efectos de luz mediante colores puros, alcanzó cimas impresionistas. Rosales, pintor de colorido sobrio, logró realizar obras históricas de gran belleza y fuerte equilibrio. El Bosco, pintor holandés de una imaginación exuberante, está considerado como el más extraordinario pintor de temas fantásticos de todos los tiempos. Contemporáneo de los grandes pintores del Renacimiento, sus temas, de espíritu claramente medieval, están llenos de originalidad y fuerza expresiva, creando un mundo de imágenes delirantes a base de un realismo fantástico y un rigor crítico de vocación moralista. Veronés y Tintoretto, dos grandes exponentes de la escuela veneciana. Fueron elegidos para renovar el Palacio Ducal después de los incendios de 1574 y 1577. Autores de grandes obras bíblicas, alegóricas e históricas, su gran arte está impregnado por la vitalidad, el esplendor y el espíritu de la Venecia de su siglo. Tiziano, el más grande de los pintores venecianos y el fundador de la pintura moderna. Tiziano es autor de grandes obras, llenas de vigor y de fuerza. A través de su larga vida, su arte evolucionó profundamente desde un estilo bellinesco de primera época hasta una técnica casi impresionista en sus últimas obras. De Fra Angelico a Rafael, dos grandes maestros de la pintura primitiva italiana, desde la simplicidad didáctica de Fra Angelico hasta la apoteosis romana de Rafael. Un extraordinario ejemplo de lo que fue el Renacimiento clásico y una gran expresión del humanismo en la pintura. Velázquez, príncipe indiscutible de la escuela española. Velázquez es un gran creador, sobrio y deslumbrante. Su obra constituye una lección inolvidable de armonía, color y espíritu renovador en temas y estilo. Sus retratos son fiel reflejo de los personajes de la corte y una buena parte de la sociedad de su época, y tienen esa técnica depurada que solo los grandes pintores son capaces de inmortalizar en su obra. Pintores que han dejado una huella imborrable en el terreno del arte. La colección Grandes Pintores del Museo del Prado es única, como Don Julián. Puros Don Julián son únicos. Cuando Europa era medio milenio más joven, las formas de la vida eran mucho más pronunciadas que ahora. Entre la risa y el llanto, entre la dicha y la desgracia, había una distancia mucho mayor de lo que hoy podemos imaginar.
Un viaje iba acompañado de 1000 bendiciones, de un sinnúmero de advertencias y de un sinfín de ceremonias. En los caminos acechaban toda suerte de peligros. La miseria y necesidad resultaban opresivas y dolorosas. El honor y la riqueza eran gozados con fruición y avidez, y todas las cosas de la vida tenían algo de ostentoso y de cruelmente público. Todas las clases, todas las órdenes, todos los oficios podían reconocerse por su traje. Europa estaba diezmada por la peste, la cristiandad amenazada por el cisma, y los turcos avanzaban cada vez más amenazadores. En estas condiciones surgen gran cantidad de movimientos místicos. Algunos como reacción frente al racionalismo escolástico y a la secularización de la Iglesia. Otros propugnan el examen crítico de las autoridades doctrinales. Es una Europa maniquea donde el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte coexisten en un vertiginoso contraste. Una Europa en crisis, por la que se extienden como un voraz incendio 1000 doctrinas reformistas propagadas por el morbo predicatorio. Místicos, humanistas, nominalistas, beguinos, legardos, milenaristas y hermanos del libre espíritu se propagan a la vez que la peste negra que llena los caminos de masas de hombres y mujeres que se flagelan públicamente. Profetas, renovadores, visionarios predican estremecedoras doctrinas o visiones fantásticas, como ocurre con el caballero Tundalo, el monje irlandés que había llevado una vida pecaminosa y que tuvo sueños reveladores que se publicaron en el pueblecito holandés de 's-Hertogenbosch, donde había nacido Jeronimus van Aeken, el Bosco, que tampoco era extraño a la doctrina herética de los adamitas, una secta que pregonaba la comunidad de mujeres y que tenía como lema que se debe abusar de la carne para matar el deleite, que creía en la restauración universal, en el espíritu libre y que consideraba como obra de Dios también el mal y que por lo tanto no lo consideraba pecado. En toda la producción del Bosco se aprecian elementos extraídos de representaciones teatrales, ideas alquímicas, leyendas medievales, sectas ocultas y todo tipo de supersticiones. Su imaginación bebe en las fuentes populares, fuera de los circuitos cultos o cortesanos. Fantasía, desbordamiento imaginativo y vértigo pecaminoso inclinan sus obsesiones personales con un aire de represión, humor y rebeldía que están al borde de la locura. Felipe II tendrá una admiración muy especial hacia este pintor. Reunirá la mayor colección de su época con tanta dedicación que llegará al extremo de confiscarle el cuadro de la Epifanía a Guillermo de Orange. El monarca que detenta el máximo poder renacentista tiene en su propia cámara como guía y admonición la mesa de los 7 pecados capitales. La composición es claramente mágico-simbólica.
El tema está ligado a una concepción unitaria con el motivo de la vida y de la muerte. Los medallones angulares representan los 4 novísimos o postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria, dibujando un cuadrado. El círculo mayor, identificado con el ojo de Dios, lleva en el iris la figura de Cristo erecta en el sepulcro. Un motivo axial compuesto de 128 rayos luminosos, cuyo significado cabalístico es fuerza de los días, es decir, el Mesías. Dentro de este círculo, un anillo encierra la inscripción Cabe Cabe Deus Videt. Ten cuidado, Dios lo ve todo. Bajo y sobre el círculo, 2 letreros admonitorios: pueblo sin discernimiento y prudencia, ojalá supieran, entendieran y se ocuparan de sus novísimos. Esconderé mi rostro ante ellos y consideraré su fin. Las postrimerías y los 7 pecados capitales están realizados de manera convencional. La pereza, la ira, la avaricia, la gula, la envidia, la soberbia y la lujuria son un pretexto inspirado en escenas de la vida cotidiana, visto con un ojo crítico lleno de ironía y sarcasmo. El conjunto nos sugiere una esfera, el globo terráqueo, la imago mundi, abreviada del universo. Desde ahora encontraremos en los cuadros del Bosco la obsesión de la esfera. Una intuición cósmica subyace soterradamente bajo la reflexión moral. Su analogía con los mandola meditativos del budismo es sorprendente. Las postrimerías y los 7 pecados capitales están realizados de manera convencional. No se trata de abstracciones, sino de visiones concretas de la vida diaria de los Países Bajos, imaginadas por el artista para destacar los defectos de la naturaleza y la corrupción moral del ser humano con un deseo y sentido moralizante. La ira no es sino una brutal pelea entre campesinos borrachos. En la representación de la soberbia, el realismo teatral es solo aparente. El demonio que sostiene el espejo a la burguesa le da a este sector esa intensidad enigmática que es la esencia de El Bosco. Las cerezas, símbolo de la lujuria, del deleite pasajero, ocupan un lugar destacado en el convite campestre. El abandono de lo divino, que el pecado de la carne trae consigo, está representado en el arpa caído por la tierra. La actividad, que no debemos confundir con la pereza, pecado mucho más moderno, se adueña del eclesiástico que dormita mientras la fe le recuerda la obligación de la plegaria. En la gula, la vulgaridad de los detalles está apoyada en una maestría plástica que llega a ser modélica en la figura del niño obeso y glotón, reflejo del mal ejemplo dado a la infancia por los adultos. La justicia, puesta en entredicho, reflejada en ese juez que en su avaricia recibe dinero de las 2 partes en litigio, supone una imagen emblemática de un pecado típicamente burgués. La envidia se desata en cadena. El burgués desea a la mujer del mercader, que mira de reojo al noble con el halcón,
y el perro que desea el hueso de su amo, aunque ya tiene ante sí otros huesos, deseados a su vez por otro perro. Ese humor feroz que acentúa los defectos y pasiones humanas es también la característica de esa extraña escena desarrollada dentro de un círculo, al aire libre ante un extenso paisaje de exquisita calidad, que representa la ciudad de Nimega, y en la que un cirujano, con un embudo como sombrero y un jarro pendiendo del cinturón, opera en la cabeza a un hombre sentado en un sillón. Un fraile observa la escena y una mujer, con un libro sobre la cabeza, se apoya sobre una mesa redonda de pie bulboso. Sobre ellos, la inscripción: Maestro, quítame pronto esta piedra. Mi nombre es Inocente. Es la crítica a los falsos curanderos medievales y a la leyenda de que la locura era producida por una piedra alojada en la cabeza. Lo curioso es que lo extraído es una flor, que significa engaño o dinero. El libro y el embudo son la burla hacia la ciencia, que en este caso se falsifica. La jarra es un símbolo demoníaco, con lo que se completaría el círculo interpretativo. La pintura significa el engaño de la religión y de la ciencia, que sacan el juicio y el dinero a los inocentes. El desarrollo formal de El Bosco no procede, según una lógica clásica, de lo simple a lo complejo. Muestra recuerdos del colorismo internacional, pero también de las conquistas del paisaje, como ocurre en este vendedor ambulante para unos o el hijo pródigo para otros. El protagonista de esta obra, harapiento, aunque no pobre, deja tras de sí la casa equívoca, los salteadores de caminos y sus víctimas. El contraste entre tonos cálidos del primer plano y azulencos del frío paisaje converge hacia la derecha, dando así la idea del movimiento perpetuo del fatal peregrinar, símbolo de la humanidad atormentada o alegoría del libre albedrío. Al abrir el tríptico se nos aparece en toda su grandeza el carro de heno. En la tabla de la izquierda, la composición ilustra la caída de los ángeles rebeldes, reducidos a enjambres de insectos, salamandras aladas, demonios y escorpiones. Satanes con alas de murciélagos, precipitados desde la majestad del Cristo Pantocrátor en un lago sobre la tierra. La creación de Eva, la tentación demoníaca y la expulsión del paraíso transcurren en un paisaje amplio e ilimitado, lleno de infinitos detalles. Las imágenes de nuestros primeros padres poseen ese rigor naturalista que caracteriza a la pintura flamenca y que no repara en acentuar los defectos y fealdades. La tabla central es una paráfrasis de las palabras de Isaías: toda carne es heno, y toda su gloria como flor del campo. Sécase el heno, marchítase la flor, cuando el soplo de Yahvé pasa sobre ella. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con sogas de carro. El carro, tirado por unos grupos de monstruos, símbolo de los pecados, azotados con ramas secas y espinosas, pasa arrollando a los humanos hacia la derecha, donde está la tabla que representa al infierno. Un torbellino frenético de gente de todas clases acompaña la marcha del carro, dispuesto a arrancar tanto heno como puedan, y tras el carro, una cabalgata majestuosa y trágica de los grandes de la tierra, fascinados ante el cortejo demoníaco. Sacerdotes y monjas no quedan rezagados. El afán de asirse al carro desata asesinatos, malas artes, homosexualidad, la ambigua invitación de una monja a un gaitero, la quiromancia y ese sinnúmero de técnicas y pasos diabólicos que necesitan los hombres para subir al carro donde está la lujuria, espiada de cerca por la lechuza, que es el símbolo de la herejía, e incitados todos por el demonio con cola de pavo real, símbolo de la vanidad.
La tabla de la derecha, en la que los peces engullen a los glotones, los perros devoran a los envidiosos y las mujeres lujuriosas yacen en tierra, convertido su sexo en un sapo, representa el infierno en el que todos los pecadores encontrarán su castigo. Contra el lívido resplandor de incendios inextinguibles se recortan las arquitecturas derrocadas, humeantes, absurdas, de un averno que se eleva sobre el lodazal de una monstruosa cloaca. Mientras los pecadores desnudos sufren toda clase de tormentos. El saqueador de iglesias se ha convertido en un caballero de la muerte que, atravesado por una lanza, cabalga sobre un buey hacia la torre infernal, como los miles de almas empujados por diablos. En cierto sentido, su obra maestra es La adoración de los magos, cuyas caras exteriores de los postigos laterales forman, pintada en grisalla, la misa de San Gregorio. El Papa celebra la misa ante un altar coronado por el sarcófago de Cristo. La figura emergente de El Salvador y los episodios de la Pasión, esculpidos en el marco del retablo, se convierten en escenas vivas por la oración y devoción apasionadas del santo. En el interior del tríptico aparece en su centro la Epifanía y en los laterales los donantes con sus santos patronos respectivos, San Pedro y Santa Inés. Un espléndido paisaje de fondo semeja prolongarse a lo largo de las tres tablas. La gama cromática es muy rica y desarrolla contrastes tonales y de claroscuro. Las figuras cobran mayor monumentalidad y se individualizan destacándose sobre la superficie, que sigue estando colmada de detalles. Bajo la techumbre de una ruinosa cabaña, la Virgen tiene solemnemente erguido en el regazo al niño. La Virgen representa el altar y el niño la hostia consagrada. Determinan una composición de carácter litúrgico prefigurando la misa, en la cual Baltasar, de rodillas, es el oficiante y los otros dos magos, los acólitos. La choza en ruinas sería en esta interpretación la vieja ley. La extraña figura semidesnuda que aparece en el umbral de la cabaña con manto escarlata y el pie en el cepo es una clara alusión al anticristo, de quien ya hemos visto sus ejércitos dispuestos para la batalla en el fondo del paisaje. Los malos pastores espían, no adoran. Es la herejía que espía a los creyentes, para quienes brilla la tranquilizadora estrella de los magos. La enorme difusión que tuvo la vida de San Antonio, el cenobita, que fue tentado por el demonio y que inspiró la orden militar que hicieran famosa a los duques bávaros bajo el símbolo de la T, hizo que la violencia de sus tentaciones, ligada a la idea mística de la lucha entre la insidia y la contemplación, entre Cristo y Satanás, inspirase estas pinturas a El Bosco. En una de ellas, el ermitaño, agotado, tiene que ser ayudado por sus compañeros. La elevación del santo por los demonios nos enseña que uno puede precipitarse en la tentación, incluso al tratar de encontrar la perfección. Cerca está el símbolo del naufragio de las almas. La falsedad, la mentira, el pecado, se presentan en los sueños de la pereza. Todo asalta incansablemente a San Antonio. El cuadro está salpicado de gran cantidad de símbolos alquímicos. Todo lo que se arrastra simboliza el pecado de la carne, parafraseando a Ruiz Broek, que decía: el que pone toda su dicha en el cuerpo,
se asemeja a un gusano. De aquí proceden los 3 pecados: pereza, lujuria y gula, porque el gusano se arrastra por pereza, se nutre por gula y vive en la inmundicia. El santo sufre los tormentos infligidos por un repertorio bastante elemental de diablos, leones, dragones, serpientes, osos y lobos. La misa negra, los sacrificios humanos, las reuniones a orillas del agua, la cabalgata en el aire, en fin, todo lo descrito en el Malleus Maleficarum, el libro preferido por los inquisidores, aparece en un clima de aquelarre que para siempre se identificará como original de la pintura de El Bosco. Distinta es la tabla que representa al santo, reducido a la más pura esencia de la contemplación, no turbada por las inocentes diablerías en derredor, y que al parecer es la última obra de El Bosco. Pero la obra más compleja y misteriosa de nuestro pintor es, sin duda alguna, el tríptico de El Jardín de las Delicias. En la cara izquierda se representa el paraíso terrenal y aparece en su centro la fuente de la vida, en extraña simbiosis de motivos minerales y vegetales, rodeada de figuras de animales exóticos. La exaltación de la unión carnal a través de Cristo se representa mediante la creación de Eva. Adán está ya despierto y el Creador le presenta a Eva. En la explicación de la simbología del cuadro es fundamental el conocimiento del pensamiento alquímico, el de las doctrinas y usos de sectas hedonísticas como la de los adamitas o hermanos del libre espíritu de la cofradía de Nuestra Señora, a la que pertenecía El Bosco. Grupos de hombres y mujeres, blancos y negros, se abandonan a los deleites carnales, según la naturaleza o contra ella.
inquietante drago es el árbol de la ciencia del bien y del mal, con los frutos tentadores. El dragón de 3 cabezas que sale del estanque, el huevo rocoso y la mansión de cuervos son elementos alquímicos que significan las 3 etapas de la gran obra y la muerte. La fuente de la vida tiene en lo alto la media luna, símbolo diabólico, y en el centro del disco un ojo con una lechuza, símbolo herético de la multiplicación de la especie. La parte central es propiamente el Jardín de las Delicias, una descripción de la sublime e inocente doctrina que predicaba que la mejor manera de no caer en la tentación era no huir de ella. Es una descripción en la que están presentes todos los símbolos alquímicos: la esfera de cristal, el atanor, donde una pareja se une para conseguir un andrógino invertido e inmerso hasta la cintura en el agua, que participa de las 2 naturalezas, la masculina y la femenina. La cabalgata de la libido en torno a la fuente de la juventud, símbolo del elixir de la vida, en el que se bañan las mujeres que tienen sobre su cabeza los pájaros que significan incredulidad, vanidad, goces pasados. Los animales de la cabalgata, leopardos, panteras, osos, leones, ciervos y grifones, son símbolos del pecado. Sin embargo, el dromedario y el unicornio representan a El Salvador. Al fondo, el laberinto de la voluptuosidad, con el estanque en el que flotan el enorme globo de la fuente del adulterio. Es utilizado para lascivas acrobacias y está enmarcado por las torres de los amantes. Las excrescencias minero-vegetales de todos estos monumentos, a base de palmas, medias lunas, conos y cilindros, son emblemas masculinos y femeninos. Como femenino es el tubo transparente, el elemento de la gran obra alquímica. Cerezas, fresas, uvas y frambuesas, con las que se deleitan los amantes, significan la voluptuosidad. En cambio, los peces significan angustia. La valva de molusco que encierra a los amantes representa el adulterio. Al igual que los corales y los huevos en los que se refugian los amantes, son símbolos del crisol alquímico o atanor, en que se realiza la gran obra. Los pájaros son símbolo de lascivia, las mariposas de inconstancia y la lechuza de la herejía. Precisamente todo el Jardín de las Delicias está enmarcado entre la mirada de estas 2 lechuzas que vienen a decirnos que este es el mundo de la herejía.
Esta ingente cantidad de símbolos forma una unidad con el tema eterno de la voluptuosidad universal, que influye en el acto efímero y diversificado de los amantes, en una puntualización de valores formales que alcanza un canon propio de heterodoxo clasicismo. El postigo de la derecha representa el infierno musical, con el castigo de los pecados. Su fuente literaria es la visión de Tundal. Es una composición de planos superpuestos en zigzag y con un juego de tonos claros sobre fondo sombrío. Momento figurativo culminante es la imagen del monstruo central, el hombre alquímico, negro, blanco y rojo, que refleja los estadios de la gran obra alquímica. La cabeza del monstruo es un autorretrato de El Bosco, que introduce el elemento habitual del pensativo testigo. Lleva por montera una pieza circular con una gaita rosada, emblema masculino y femenino, sobre la que giran brujas, demonios y pecadores. Se multiplican los castigos. La mano que bendice, atravesada por el cuchillo, es la caridad del Salvador aniquilada por los pecadores. El hombre desgarrado por los perros simboliza la envidia. Un brujo con cabeza porcina y toca monacal obliga a un condenado a firmar un pacto con el diablo. El monstruo que ofrece la pluma lleva colgado un pie cortado, símbolo alquímico del mercurio. Sobre el estanque helado, pecadores con patines, emblema sexual, al igual que los cuchillos, en los que está grabada la letra M, correspondiente al signo zodiacal de Escorpión, emblema de los órganos masculinos y del azufre en la alquimia. Las orejas atravesadas son símbolos de infidelidad y la llave, con el hombre colgado, el deseo conyugal prohibido al clero. Satanás, convertido en pájaro, devora a los condenados y los pasa como excremento a una bola transparente. El condenado, que expulsa monedas por el trasero, representa la herejía de la transmutación alquímica. El que vomita es la corrupción, representada en el color negro por los alquimistas. El arpa, el laúd y la zampoña están convertidos en instrumentos de suplicio, rodeados de condenados que cantan una partitura que es una música nupcial de la secta adamita. El que mueve la manivela de la zampoña es un mendigo al que se reconoce por la cuerda con marca de plomo que cuelga de la escudilla, impuesta por una orden de 1459. El mundo complejo y genial de El Bosco quizá no sea sino la consecuencia del conocimiento de las doctrinas heréticas en un mundo vacilante que no termina de salir de la larga noche de la Edad Media. La visión desesperada de un mundo acosado física y espiritualmente, expuesto sin posibilidad de salvación. Quizás su más aguda intuición consista en haber comprendido y sabido comunicar el sufrimiento del ser humano, su vano intento por alcanzar la felicidad, por medio de símbolos que son el vínculo entre el mundo sensible y suprasensible. Ese pensamiento mágico de su tiempo.
La colección inédita de Albi es una muestra única del arte de Toulouse-Lautrec que recopila la obra más íntima del autor. Es una pieza única. Como Don Julián, el único puro que gracias a su exclusiva funda Aloof Foiled protege y conserva el suave sabor de los mejores tabacos de Sumatra. Mantiene el grado justo de humedad y frescor, permite llevarlo sin deteriorarse y tener el placer de ser el primero en tocarlo y encenderlo. Los puros Don Julián, por su cuidada elaboración y por su exclusiva funda protectora, son únicos. Como la colección de grandes pintores del Museo del Prado, que en esta segunda edición nos muestra la vida y obra de Veronés y Tintoretto, dos grandes exponentes de la escuela veneciana. Fueron elegidos para renovar el Palacio Ducal después de los incendios de 1574 y 1577. Autores de grandes obras bíblicas, alegóricas e históricas, su gran arte está impregnado por la vitalidad, el esplendor y el espíritu de la Venecia de su siglo. Pintores que han dejado una huella imborrable en el terreno del arte. La colección Grandes Pintores del Museo del Prado es única, como Don Julián. Puros Don Julián son únicos.